Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová. Este salmo se titula simplemente un salmo de David. No conocemos las circunstancias en las que fue escrito, pero dado que David era un hombre que conoció la gracia y la liberación de Dios muchas veces, pudo haber sido escrito en diferentes momentos de su vida. Sin embargo, Charles Spurgeon pensaba, deberíamos atribuirlo a sus últimos años, cuando tuvo un sentido más elevado de la preciosidad del perdón, debido a un sentido más agudo del pecado, que en sus días de juventud. Su claro sentido de la fragilidad de la vida indica sus años más débiles, al igual que la plenitud de su elogiosa gratitud. Es quizás el canto de alabanza pura más perfecto que se encuentra en la Biblia. A lo largo de los siglos ha sido cantado por corazones alegres, y hoy es tan fresco y lleno de belleza como siempre. Razones para bendecir y honrar a Dios. 1 a 2. Bendecir a Dios por todos sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice. David no quiso decir esto en el sentido de que una persona mayor otorga una bendición a una persona menor. Dios es infinitamente más grande que el hombre, y el hombre nunca podría darle una bendición a Dios. David quiso decir esto en el sentido de que Dios es bendecido y honrado cuando sus criaturas lo alaban y le agradecen apropiadamente. Bendice, alma mía, a Jehová. David llama a su alma a bendecir a Jehová. Era como si David mirara su alma y entendiera que no estaba alabando a Dios lo suficiente. Él llama a su alma a hacer más. Y David entendía que la verdadera adoración era algo profundamente interno, del alma. No se trata solo de formas o expresiones externas, sino también de algo real del alma. La música del alma es el alma misma de la música. Que otros murmuren, pero tú bendice. Que otros se bendigan a sí mismos y a sus ídolos, pero tú bendice al Señor. Que otros usen solo sus lenguas, pero en lo que a mí respecta, clamaré, bendice, alma mía, al Señor. A todo mi ser su santo nombre. David también entendía que la adoración tenía que ser más que superficial, tenía que ofrecerse de la forma más completa posible. Quería que todo su ser alabara a Dios. Él afina su corazón así como sus instrumentos. Y, a menudo alabamos y agradecemos a Dios a medias o menos. David pide que todo lo que hay dentro de él, todo su ser, de honor y alabanza a Dios. 2. Todo mi ser, que reprimenda para mucho de lo que pasa por alabanza en nuestras asambleas. Venimos a la iglesia, pero dejamos nuestras mentes en casa. Escuchamos de la gracia de Dios, pero nuestro corazón ha sido endurecido por un espíritu crítico y quejumbroso. 3. El cantor se dirige a sí mismo. Se da cuenta de que tiene poder sobre sí mismo, de que puede dar o retener lo que se le debe a Dios. 4. El único valor de estas palabras iniciales es que nos muestran que la adoración no es involuntaria, automática. Ella requiere la coordinación de todos nuestros poderes. El santuario no es un salón, un lugar de relajación. Debemos entrar en él con todos los poderes de la personalidad detenidos, arreglados, dedicados. Entonces podremos rendir un servicio de alabanza que sea digno y aceptable. Que bendiga su santo nombre. Solo el santo puede deleitarse en las cosas santas. La santidad es el terror de los impíos, aman el pecado y lo consideran libertad, pero la santidad es para ellos una esclavitud. Si somos santos, bendeciremos a Dios por su santidad. Alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En el patrón de la poesía hebrea, David usa la repetición para enfatizar. Luego agrega una idea importante que esta alabanza y honor a Dios se le debe dar por razones racionales, no sobre la base de una mera emoción o entusiasmo. Dios da verdaderos beneficios a su pueblo, y no debemos olvidarlos. En cambio, debemos usar el recuerdo de esas cosas como razones para alabar. 2 Crónicas 32 horas y 25 minutos describe a un rey que se olvidó de los beneficios de Dios, al menos por un tiempo. Más Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él, y contra Judá y Jerusalén. 2. El día de acción de gracias no puede ser sincero y cordial, a menos que un hombre tenga grabado en su mente, en ese momento, un sentido rápido de los beneficios recibidos.
3. La alabanza es la respuesta de asombro a Dios. Mientras se reflexiona sobre lo que el Señor ha hecho por el pueblo de Dios a lo largo de la historia de la redención, por la creación en general, por la comunidad y por uno mismo. 2. 3 a 5. Bendecir al Dios que redime. Quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Uno de los grandes beneficios mencionados en el versículo 3 es el perdón de todos nuestros pecados. Cuando se comprende la magnitud de nuestro pecado y la justicia de Dios, este perdón es una razón asombrosa para alabar y honrar a Dios. Y esto inicia una serie de grandes beneficios que Dios trae a su pueblo creyente. Selecciona algunas de las perlas más selectas del cofre del amor divino, las ensata en el hilo de la memoria y las cuelga del cuello de la gratitud. 2. Significativamente, este es el beneficio que se menciona en primer lugar. En la mente de David, lo más importante era que los pecados fueran perdonados, incluso más importante que la curación física. 3. La profunda conciencia del pecado, que era uno de los objetivos de la ley a evocar, es la base de la alabanza del salmista. B. El que sana todas tus dolencias. Otro gran beneficio es el cuidado de Dios por nuestros cuerpos. Él nos trae sanidad en esta vida a través de formas tanto naturales como milagrosas. Él promete la máxima sanidad para todo su pueblo en la era venidera. Y muchos comentaristas entienden estas dolencias como de naturaleza espiritual. Horne describió este pensamiento: ¿qué es el orgullo, sino la locura? ¿Qué es la lujuria, sino una lepra? ¿Qué es la pereza, sino una parálisis muerta? Quizás haya enfermedades espirituales similares a todas las corporales. Si bien es cierto que el pecado conduce a la enfermedad espiritual, aquí David parece referirse a dolencias físicas. Algunos sugieren que David está hablando de enfermedades espirituales, como la carga del pecado. Pero eso no es todo. Creo que realmente está hablando de enfermedades. Él está diciendo que cuando somos sanados, como lo hacemos a menudo, es Dios quien lo ha hecho. Él es el sanador del cuerpo y del alma. Por lo tanto, la salud que se nos ha dado es un don seguro de Dios. Dios debería ser alabado por ello. El que rescata del hoyo tu vida, muchos conocen la poderosa bendición del rescate de Dios de la destrucción segura. Hay muchas calamidades de las que el Hijo de Dios es protegido, lo sepa o no. Y el que rescata, preservación de la destrucción, Aggoel, propiamente, redención de vida por el pariente, posiblemente esperando, en el espíritu de profecía, al que llegó a ser partícipe de nuestra carne y sangre, para que tenga el derecho de redimir nuestras almas de la muerte muriendo en nuestro lugar. El que te corona de favores y misericordias. La grandeza de Dios se extiende más allá de salvarnos del pecado, la enfermedad o la angustia. Mediante la bendición de Dios, somos coronados con su gran amor y misericordia. El que sacia de bien tu boca, el resultado de la obra de Dios, tanto de lo que nos salva como hacia lo que nos salva, es traer verdadera satisfacción a nuestras vidas. Esto es diferente del mero placer o entretenimiento. Dios quiere traer verdadera satisfacción a nuestras vidas haciéndonos de bien. Esta satisfacción se convierte en fuente de fuerza y energía para su pueblo, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y es Dios quien nos da las cosas buenas de este mundo, y quien también nos da el apetito y el gusto para disfrutarlas. 2. El que sacia. Nadie está jamás satisfecho sino un creyente, e incluso a él, solo Dios mismo puede satisfacerlo. Muchos mundanos están saciados, pero ninguno está satisfecho. 3. De modo que te rejuvenezcas como el águila. La segunda línea no implica que las águilas tengan el poder de la autorrenovación, solo que Dios nos renueva a la imagen misma de la fuerza vivaz e incansable que Isaías 40 horas y 30 minutos y sig. 3. 6 a 7. Bendecir a Dios que es justo. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y griega a los hijos de Israel sus obras. Jehová es el que hace justicia y el derecho. En la sección anterior, David describió la grandeza de Dios en su obra al individuo. Sin embargo, Dios también muestra su grandeza al llevar derecho y justicia a la sociedad. Y nuestras propias obligaciones personales no deben absorber nuestro canto. También debemos magnificar al Señor por su bondad para con los demás.
B. Sus caminos notificó. Otro aspecto de la grandeza de Dios es su autorrevelación. Dios podía contentarse con esconderse, pero en cambio quiso notificar sus caminos y sus obras. 4. 8 a 10. Bendecir a Dios que es misericordioso. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. A. Misericordioso y clemente es Jehová. En las líneas anteriores, David describió la rectitud y la justicia de Dios. Esos aspectos del carácter de Dios son verdaderos, pero también lo son su misericordia y gracia. Su ira viene, pero poco a poco y después de que mucha misericordia haya sido mostrada. Todo el mundo gusta de su misericordia que perdona, los que escuchan el Evangelio participan de su misericordia invitante, los santos viven por su misericordia salvadora, son preservados por su misericordia que sostiene, son alentados por su misericordia consoladora y entrarán al cielo por su infinita y eterna misericordia. P. Grande en misericordia. Las declaraciones de David nos recuerdan la revelación que Dios hizo de sí mismo a Moisés en Éxodo 34, Jehová. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34. No contenderá para siempre. Estos términos tan humanos señalan el contraste entre la generosidad de Dios y la ira de mano dura del hombre, a quien le encanta mantener sus disputas, chaid, contiendas. Traduce un término muy usado para disputas, especialmente en derecho, y atender sus agravios. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. David conocía personalmente la lenta ira y la abundante misericordia de Dios. Sabía que sus pecados, y los pecados de su pueblo, merecían un juicio o disciplina mucho mayor de lo que habían recibido. Y debemos alabar al Señor por lo que no ha hecho tanto como por lo que ha hecho por nosotros. Incluso el lado negativo merece nuestra adorada gratitud. 2. ¿Por qué Dios no ha lidiado con nosotros por nuestros pecados? ¿Acaso no es porque lidió con otro por nuestros pecados? Otro cargó con nuestros pecados sobre él. Baker, citado en Spurgeon. 5. 11 a 12. La grandeza del perdón misericordioso de Dios. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. A. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, esta es una descripción de la abundante misericordia de Dios mencionada en el versículo 8. La distancia de la tierra a los cielos mide la grandeza de su misericordia sobre los que le temen. Por instinto, a menudo pensamos en la misericordia de Dios como menos de lo que realmente es. Había 3 conceptos del cielo en el mundo bíblico antiguo. El primer cielo es el cielo azul, la atmósfera con su sol. El segundo cielo es el cielo nocturno, las estrellas y las constelaciones. El tercer cielo es el lugar donde Dios habita y está entronizado. Es interesante preguntarse cuál de los 3 conceptos del cielo tenía en mente Dever con esta maravillosa declaración. B. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Esta es una descripción del gran perdón de Dios mencionado en el versículo 10. No tenemos idea de si David conocía la forma de la tierra, pero el Espíritu Santo que inspiró a David a escribir esto sí la conocía, y la naturaleza de la tierra y nuestra forma de describir las direcciones hacen que esta declaración sea particularmente inspiradora. Cuanto está lejos el oriente del occidente es mucho más grande que decir cuanto está lejos el norte del sur, así Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si viajas hacia el norte en un globo terráqueo, comenzarás a viajar hacia el sur tan pronto como cruces el polo norte. Pero si viajas hacia el este, continuarás hacia el este para siempre. Dada la verdadera forma de la tierra, el oriente y occidente nunca se encuentran y así es como Dios ha quitado nuestros pecados de nosotros. 2. Así como el oriente y el occidente nunca pueden encontrarse en un punto, sino estar siempre a la misma distancia el uno del otro. Así nuestros pecados y su castigo decretado son removidos a una distancia eterna por su misericordia. Dios nos ama y nos amará para siempre. Él nos ama infinitamente, y no podría amarnos más que si nunca hubiéramos caído. 6. 13 a 14. Bendecir a Dios que muestra gran compasión. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo.
Se compadece Jehová de los que le temen. David continúa describiendo la abundante misericordia y bondad de Dios. De la forma en que un buen padre cuida y hasta se compadece de los hijos en su fragilidad y debilidad, así se compadece Jehová de los que le temen. Y pensamos en un padre amoroso lidiando con sus hijos cansados. No les exige más de lo que pueden realizar, sino que con cuidado toma en cuenta sus debilidades. Los consuela y mide sus expectativas de acuerdo con su sabiduría y compasión. 2. Spurgeon consideró las muchas formas en que Dios puede compadecerse de sus hijos. Él se compadece de nuestra ignorancia infantil. Él se compadece de nuestra debilidad infantil. Él se compadece de nuestra necedad infantil. Él se compadece de nuestra desobediencia infantil. Él se compadece de nuestros tropiezos y caídas infantiles. Él se compadece del dolor de sus hijos. Él se compadece del niño cuando otro le ha hecho daño. Él se compadece de los temores de sus hijos. 3. Está en tiempo presente y conlleva la idea de continuidad. En este mismo momento ahora siente lástima por los que le temen. Aunque sabe que tus pruebas te beneficiarán, sin embargo, se compadece de ti. Aunque sabe que hay pecado en ti, que quizás requiera esta dura disciplina antes de ser santificado, sin embargo, se compadece de ti. Aunque puede escuchar la música del cielo, los cantos y los lamentos que en última instancia vendrán de tus presentes suspiros y dolores, aún se compadece de esos gemidos y lamentos tuyos. 4. Podemos perdernos en medio de las amplitudes del cielo alto y amplio, pero este emblema del amor paterno llega directo a nuestro corazón. Un Dios compasivo. ¿Qué se puede agregar a eso? La sabia reacción a esto es: temed a Jehová. Cuanto mejor estar del lado de su piedad y compasión que estar del lado de su ira o de su justo juicio. B. Porque Él conoce nuestra condición. La misericordia y compasión de Dios hacia aquellos que le temen están arraigadas en su conocimiento y comprensión de nuestra debilidad y transitoriedad inherentes, nuestra fugacidad. La palabra traducida, condición, es literalmente, formación o constitución, y proviene de la misma raíz que el verbo empleado en Génesis 2:7 para describir la creación del hombre. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. También se usa para la acción del alfarero en el moldeado de vasijas de barro, Isaías 29:16, etc. Entonces, en la siguiente cláusula, polvo, continúa la alusión a Génesis, y la idea general que se transmite es la de fragilidad. Maclaren. En toda su conducta hacia nosotros, él considera la fragilidad de nuestra naturaleza, lo desfavorable de nuestras circunstancias, la fuerza y la sutileza de la tentación, y la parte segura, hasta que el corazón se renueve, que el tentador tiene dentro de nosotros. Esta compasión y recuerdo se convirtieron en empatía en la encarnación. Dios mismo agregó humanidad a su deidad y experimentó nuestra condición y nuestra débil condición de polvo. Lo que antes había por observación, lo sometió a conocimiento por experiencia. Ve contrastes que muestran la grandeza de Dios. 1, 15-18, el contraste entre la temporalidad del hombre y la permanencia de Dios. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El hombre, como la hierba son sus días. David amplía la idea de la naturaleza débil y como de polvo del hombre. La humanidad es tan pasajera que como la hierba son sus días y es como la flor del campo que florece un día y se seca al siguiente. Cuando la flor desaparece, prácticamente no queda nada y su lugar no la conocerá más. Y, como la flor del campo, que está más expuesta a los vientos y otras violencias que las flores del jardín, que están aseguradas por el arte y el cuidado del jardinero. 2. La flor que se marchitó en Adán, vuelve a florecer en Cristo, para no volver a marchitarse. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Esto es cierto de la misericordia de Dios y de Dios mismo, la fuente de la misericordia. Su justo amor de pacto, bondad leal perdura desde la eternidad hasta la eternidad.
Los que le temen reciben el beneficio de esta misericordia eterna, al igual que los hijos de los hijos. El amor de Dios no se altera con nuestros cambios, ni cambia con nuestros cambios. Fluctúa el amor de la madre con el estado de ánimo de su bebé enfermo. 2. Nunca hubo un momento en que Él no te amara. Su misericordia es eterna, ni un tiempo en el que te amará menos. Su amor es para la eternidad. Sobre los que guardan su pacto, estas promesas de amor y misericordia eternos se dan con condiciones. Las promesas se hacen a que le temen, a los que guardan su pacto y a los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. 2:19. El contraste entre Jehová y toda la creación. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono, David celebra el reino establecido de Dios en el cielo. Dios está entronizado en los cielos, más allá de los problemas y corrupciones de la tierra. Está establecido, y nunca se moverá. Y su reino domina sobre todos, se hace un contraste eterno entre el gobernante y los gobernados. No hay ningún aspecto del universo que no esté bajo su reinado. Cuando Melanchthon estaba extremadamente solícito, preocupado, por los asuntos de la Iglesia en sus días, Lutero lo amonestó en estos términos: Monendus est Philip sud decinates y rector mundi, que Felipe no se haga más el gobernador del mundo. Clarkson, citado en Spurgeon. 3:20-22. El contraste entre Dios y sus ángeles. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. David comenzó el salmo diciéndole a su propia alma que bendijera a Jehová, pero sabía que la alabanza y la honra a Dios debían ir más allá de lo que él podía dar. Debía extenderse hasta los ángeles, y David les dice con valentía que también bendigan a Jehová. Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Los ángeles son fuertes y obedientes, pero aún ellos deben bendecir a Jehová, dándole alabanza y honra. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos. Los ángeles también forman los ejércitos de Dios, su ejército celestial bajo su mando, que hacen su voluntad. Como soldados de Dios, deben darle el honor y la alabanza que se le deben. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. David extiende el llamado a honrar y alabar a Dios más allá de los ángeles a todas las obras de Dios, en todos los lugares de su señorío. Y todas sus obras, su canto no es un solo, porque toda la creación está cantando o cantará con él, pero su voz, como cualquier otra, tiene su parte que agregar, sus propios beneficios, dos y sic. Para celebrar y su propio acceso, cf. Sal. 5:3, al oído atento de Dios. 2. El hombre es pequeño, sin embargo, poniendo sus manos sobre las teclas del gran órgano del universo, lo despierta con truenos de adoración. El hombre redimido es la voz de la naturaleza, el sacerdote en el templo de la creación, el preceptor en el culto del universo. 3. El mí de la experiencia personal se fusiona con el nuestro de la comunión social, por lo que culmina en el todo de la conciencia universal. Bendice, alma mía, a Jehová. David termina el salmo como lo comenzó, con un llamado a su propia alma a bendecir a Dios, dándole el honor y la alabanza que le correspondían. Después de las muchas razones dadas en el Salmo 103, David tenía más razones para bendecir a Jehová al final del salmo.